una ayuda para la parte teórica, pero más que nada es como una ayuda, la monitoría, un enfoque para la parte práctica, por lo que mucha gente no sabe cómo estudiar o cómo responder la parte de patología, porque les preguntan como la estructura y la patología asociada a esa estructura, ¿cierto? ¿Diana les ha mencionado eso? Sí. Sí, listo. Entonces hasta ahora era estructura y función y ya este corte es estructura y patología. Ahora, cuando les dicen patología, no necesariamente siempre se refiere a que le digan síndrome de yo ni sé qué o enfermedad de tal. Simplemente que le digan si esta estructura se ve alterada, ¿qué pasaría? Entonces, si se le altera el área, el giro presentral, ¿cómo lo dirían? No tienen que decir ninguna enfermedad o una CB de la arteria cerebral media, no, simplemente digan había una hemiparesia o una hemiplegia. Así, ese tipo de cosas ella las vale y es válido. Entonces, como que para que vayan dejando, digamos, de pronto la idea de que tiene que ser un nombre de una enfermedad concreta, no, simplemente como hemiparesia, hemiplegia, si se les daña el área 8, una oftalmoplegia, cosas así. Si se les daña el occipital, una ceguera cortical, tipo, ese tipo de cosas son válidas, están en el parcial. Entonces, como que el objetivo de esto es como darle barrido, como de cosas. Entonces, vamos a tratar la topofilia externa del encéfalo, porque según entiendo, este último es acumulativo, o sea, les puede salir encéfalo, tallo y todo lo que han visto, cerebelo, entonces puede estar involucrado todo. Entonces, vamos a ver primero la topografía externa, núcleos de la base, topografía del tallo, pares craneales y ventrículos, haciendo énfasis como en las cosas que me preguntaron a mí y que yo he visto que en otros cortes, en otros semestres les han preguntado. También tenía incluido la parte de células, pero no me alcanzó mucho el tiempo y yo creo que, digamos, la parte de células puede ser un poco más fácil, ya que he visto que a veces preguntan células en, en la parte práctica o no sé si se nacido en la teórica, pero como que a veces sale las típicas células, una célula de Purkinje, una célula, una neurona piramidal, ese tipo de cosas, entonces como que ustedes ya los pueden asociar. Entonces, si les sale una neurona piramidal, ustedes pueden decir, listo, ¿dónde conozco las neuronas piramidales? Ah, están en la corteza. ¿Y dónde predominan? Pues en las cortezas motoras están las gigantes de Betz. Entonces ya pueden decir que también se puede asociar a una hemiparesia o una hemiplegia si la neurona se encuentra en esa corteza. Como que argumentando. Entonces, empecemos. Aquí ustedes ven el encéfalo, una cara lateral, ¿cierto? Entonces, lo que es, pues, es como un recorder y lo que tienen que acordarse. Entonces, cisura de Rolando, cisura o central, que vamos a encontrarla aquí. La cisura de Silvio o temporal, que la encontramos aquí. Entonces, ese tipo de estructuras, por lo general, no tienden a salir en el parcial práctico porque no tienen, son cisuras, es un hueco. O sea, no tiene una función como tal. Simplemente es el resultado de que hayan giros. Y los giros sí van a tener funciones. Entonces, si les sale un giro precentral, les apuntan todo el giro precentral, lo ideal es que se supieran ubicar en el homúnculo motor, donde saben que en la parte medial del encéfalo van a estar las piernas, más hacia como el pico de aquí, la cresta, estaría la pelvis, y todo esto ya se va distribuyendo en miembro superior, lengua, cara y todo eso. Pero digamos, la movida concreta que pueden hacer es meterle de una a decir una hemiparesia. Si le señalan un giro precentral, hemiparesia. ¿Por qué? Porque es el área motora primaria. Entonces ahí se curan en salud hemiparesia o hemiplegia. Si le sale el poscentral, ¿qué encontramos? ¿Qué área encontramos acá, muchachos? ¿Cuál es el área del poscentral? 312. ¿Y cuál es esa? Sensitiva primaria, ¿no? Entonces, ¿qué es la sensitiva primaria? Entonces aquí Veo hipo. una pregunta. No importa si ponemos hemiplegia o hemiparesia, o sea, ambas da igual, o toca Claro, poner las dos, o cómo. con grados, no, o sea, si querés colocar hemiplegia slash hemiparesia, pero pues a entender que son dos caras de una misma moneda, uno es la evolución de la otra. La hemiplegia va a ser pérdida completa de la fuerza y la hemiparesia va a ser la pérdida de la fuerza, ¿me entendés? Del Listo, movimiento. gracias. Entonces es válido cualquiera de las dos. Lo mismo que acá, puedes colocar una hemihipoestesia, que es disminución de la sensibilidad, o una anestesia, que es la pérdida completa de la sensibilidad de cualquier parte del cuerpo. Entonces aquí, precentral, poscentral, alteraciones motoras presensitivas post. Ahí estamos melo. Ahora, vamos al giro, lóbulo frontal. Vamos a ver que el frontal va a tener el frontal superior, medio e inferior. ¿Qué encontramos acá en específico en el tercio posterior, en esta área de acá? ¿Qué área se encuentra aquí? 8. Entonces, si enseñaran el giro
el lóbulo frontal medio, en la parte posterior, ustedes ya dirían una oftalmoplegia, o sea, parálisis de los músculos extraoculares, ¿cierto? Si les señalan cualquier otra vaina del frontal, ustedes ya saben que el frontal se va a encargar de qué, de la teoría de la mente, ¿cierto? Sí. Trastornos de personalidad, eso lo vale. Alteraciones en la personalidad, eso es válido, no necesariamente tiene que ser una patología. Lo mismo que si le señalan un área que queda aquí, ¿qué giros son estos? Opercular, ¿verdad? Entonces, este lóbulo es el frontal inferior, ¿cierto? Tenemos opercular, triangular y orbitario que estaría acá. Aquí, ¿qué se encuentra? Área de Broca. ¿Qué vamos a encontrar en el área de Broca? ¿Qué se encuentra? Van a decir afasia de Broca, que es la fascia motora, la fascia eferente. Entonces, si le señalan esta parte del frontal, afasia de Broca. Si le señalan todo el prefrontal, alteraciones de la personalidad. Si le señalan el giro frontal medio, ya saben que van a decir oftalmoplegia. El giro precentral, hemiplegia o hemiparesia. El postcentral, hemipoestesia o hemianestesia. Ahora, nos vamos a mover un poco al lóbulo temporal. Lóbulo temporal superior. ¿A qué se asocia el lóbulo temporal superior? Audición. Audición. ¿Y con qué área está relacionada? Pues ahí se las marqué, es el área 22, pero hace parte de un área mucho más grande que es el área de Wernicke. Entonces, si en Wernicke le señalan tanto el parietal inferior, que sería el supramarginal, que es este inmediatamente encima de la cisura de Silvio, y el que está al lado de este, que sería el angular, sería 39, 40 o 22, cualquiera de estos giros, ya sea temporal superior, el supramarginal o el angular, ustedes sí o sí van a decir afasia de Wernicke, que es la afasia aferente, afasia sensitiva, ¿cierto? Eso ya es un recordero y ya lo hemos visto. Entonces, todo eso es lo que ustedes pueden responder como en corteza por lo general. En occipital van a responder ceguera cortical. ¿El área auditiva es el mismo área de Wernicke? No. O sea, en el área auditiva también podrían colocar una hipoacusia cortical, pero como, digamos, ¿se acuerdan que dijimos que el área de Wernicke tenía relación también con la parte sensitiva? O sea, pueden decir ambas cosas, es verdad, vale la salvedad. O sea, la parte sensitiva, pues una hipoacusia cortical, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que se daña es el área que interpreta los sonidos. Entonces, todo tu sistema auditivo está funcionando, pero lo que se daña es la parte de la corteza que lo interpreta. Entonces, sí, puedes colocar en el área 22 una sordera cortical, así como puedes colocar una ceguera cortical si te señalan el lóbulo occipital. ¿Ahí todo bien? Ya. Sobre este, ¿tienen alguna duda sobre alguna patología que pudieran mencionar? ¿Algo? Por ejemplo, si señalaran más o menos hacia el área 6, como con qué patología se relaciona el área 6 y la 24, pues. Lo mismo, o sea, el área 24 es el área motora complementaria y el área 6 es el área motora secundaria. Entonces, todo eso lo puedes englobar dentro de lo que vendría siendo la hemiparesia. Ahora, al área 24 se asocia a otra función, si no estoy mal, que era la fascia, no, ¿cómo se llamaba? La mutismo asinético. El mutismo asinético es la alteración del área 24. ¿Y eso qué es? ¿No se los mencionaron antes? Sí, se los hemos mencionado. Creo que era que ¿Quién? no se mueve. Era porque no tenía motivación de moverse, algo así. Exacto. Entonces, el mutismo asinético es la alteración neuropsicológica dada por una alteración del área 24. Entonces, en este caso, todo tu sistema piramidal se encuentra intacto. Tus ganglios de la base intactos, los haces de las fibras de la cápsula interna que van a discurrir hacia mesencéfalo, todo intacto. Médula intacto, nervios intacto. Lo único que pasa es que el área 24 es el área motora suplementaria. Entonces, esa es el área que va a manejar las motivaciones para moverte. Entonces, se llama mutismo asinético porque primero vas a estar mudo, no vas a poder hablar, porque, pues, como ya sabemos, para hablar tenemos que mover músculos. Entonces, es una parálisis completa del movimiento muscular. ¿Por qué? Porque no vas a tener la voluntad de moverte. O sea, eso se relaciona con una parte, por eso es neuropsicológico, porque tiene un componente más psicológico, psiquiátrico, que va a involucrar más la capacidad que tiene la persona de creer que se puede mover. O sea, eso es un bollo muy grande.
simplemente mutismo cinético área 24. O sea, eso es algo que le gusta hacer mucho énfasis a Carlos. Estoy seguro que se los tuvo que haber mencionado. A lo mejor no lo tienen muy presente porque no es algo sobre lo que uno, digamos, expanda con respecto a la fisiopatología. Es más como un concepto que se asocia, como que área 24 mutismo cinético. Y ya es como algo mucho más profundo, pero él lo mencionaba. Entonces simplemente es eso, se daña esa área 24, y uno pierde la capacidad de sentir que se puede mover. Entonces no se mueven, no porque esos pacientes no se mueven, no porque no puedan, sino porque no creen que puedan hacerlo. Entonces, área 24, eso. Área 6, pues sí tendría que ver lo mismo, hemiparesia, hemiplegia, todo eso relacionado. Ahora, cuando viene el área 5 y 7, que sería el área sensitiva secundaria, ya no sería como una anestesia como tal, sino una incapacidad para reconocer los objetos mediante el tacto, como la memoria táctil. Sí acuerdan de eso, ¿cierto? Sí, Eso es como una agnosia. Sí, hay un nombre que se llama agrafestesia. eso. Agrafestesia es dificultad de reconocer una letra o número escrito sobre un papel, usualmente la mano, después de haber sufrido una lesión parietal. Entonces, es que hay varias lesiones, como agrafestesia es como la más principal, que simplemente es como con los dedos no pueden reconocer como en un papel como qué es lo que está escrito, ¿cierto? Hay otra, no me acuerdo muy bien el nombre, y es que, digamos, si te pasa una moneda no la puedes reconocer con los dedos. Entonces, simplemente como lo que pueden poner es incapacidad de reconocer objetos conocidos con la mano. Eso sería la alteración del área 5 y 7. Entonces, esa es otra salvedad. O sea, Diana no necesariamente requiere que escriban el nombre de la patología como tal. Si ustedes saben describir la alteración, es válido. Ella es misericordiosa con esas cosas. O sea, incapacidad de reconocer objetos con la mano, pueden colocar agrafestesia, ese tipo de cosas. Nuevamente, si le señalan el área, ¿se acuerdan del área gustativa primaria? 43. Sí, ¿Cómo se llamaría la alteración del área gustativa primaria? ageusia. Eso, ageusia sería la principal. Hay muchas otras que van a ver más adelante que se relacionan con la distorsión específica del sabor hacia un cosa en especial, como hay gente que las cosas literal les sabe a mierda, pero pues o sea, como que feo, les sabe a popó, y eso es una alteración distinta. Pero lo principal que se tienen que quedar, ageusia. Eso con respecto a lo que es del área gustativa primaria. Ahora, aquí yo no les coloqué una foto de la parte basal del encéfalo, pero en la parte basal lo que más les podría haber salido sería la corteza entorrinal. En la corteza entorrinal lo que tienen que colocar es anosmia. Ya. Ahora, aquí pues ya tienen el dibujito de encefalina, el clásico, donde se ven un poco mejor cada giro y cada circunvolución y cada cisura, porque aquí está un poco menos deshidratado el tejido, pero se los dejo aquí como para que puedan hacer el estudio, porque yo le voy a mandar estas diapositivas. Entonces, pues positivo sería que se sentaran a nombrar cada partecita y pudieran decir las alteraciones. Entonces, como válido tener eso ahí. Ahora, vamos a hablar ya de un corte que sería lo que de pronto más dificultad se les puede presentar porque pues si lo han estudiado bien, si no, hasta este punto del semestre puede que ya se les haya olvidado un poco esta topo interna, no sé, ¿quieren que le hagamos énfasis a esto o lo tienen más claro? Sí, por favor. Sí, listo. Entonces lo primero que tienen que hacer es saber en qué nivel están. En el parcial no les va a salir esta increíble ayuda, ven el mouse, ¿no? No les va a salir esta ayuda que les dice dónde se realizó el corte, sino que solo les va a salir la foto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Primero, ubicarse. Lo más útil que tienen son los ventrículos. En este caso vemos unos ventrículos muy grandes, ¿cierto? Ese es el cuerno temporal de los ventrículos laterales, el cuerno frontal, perdón, la parte frontal de los ventrículos laterales. Entonces, acá vamos a ver que están como proyectándose hacia inferior, o sea, si vemos una foto después, vamos a ver que están más planitos, pero aquí nomás están prolongándose hacia inferior, hacia ventral. Entonces, esto nos va a indicar que estamos muy adelante. ¿Qué es otra pista que podemos usar para ubicarnos? Buscar en los temporales si hay 1 amígdala, 2 hipocampo. Si vemos la amígdala, quiere decir que estamos
un poquito más adelante del hipocampo, pero no tan adelante como para no encontrar nada. Entonces el orden del progreso es, no vemos nada en temporal, estamos muy adelante. Vemos amígdala, estamos en el intermedio. Vemos hipocampo, ya estamos bien atrás. Esas son como las 3 cosas que tienen como para darse cuenta a qué nivel del encéfalo están. ¿Y por qué es importante? Porque si le señalan esta estructura de acá, ustedes dicen, pues es re breve, es la cápsula interna, pero es que recordemos que la cápsula interna tiene brazo anterior y brazo posterior. Y breve, uno puede hacer el ejercicio de saber, listo, o sea, el brazo anterior de la cápsula interna, ¿qué va a separar? Va a separar el núcleo lenticulado de la cabeza de qué núcleo. Del caudado y putamen, si no estoy mal. El caudado, brazo anterior de la cápsula interna separa caudado del lenticular, y el lenticular va a ser putamen, globo pálido externo y globo pálido interno. Entonces, lo primero que hacemos es mirar la imagen. Si vemos amígdala, ya sabemos que estamos un poquito más atrás, pero no tan atrás como podríamos. Entonces, aquí ya sabemos que estamos bien adelante. Entonces, como estamos bien adelante, sabemos que este es el brazo anterior. En cambio, si nos vamos aquí atrás, podemos ver que primero aquí ya no vemos la cabeza del núcleo caudado, sino que vemos el cuerpo. Y esta ya no es el brazo anterior de la cápsula interna, sino que es el brazo posterior. Y el brazo posterior me va a separar el tálamo del lenticular. ¿Sí ven? O sea, hay una distinción importante de ver si es el brazo anterior o el brazo posterior. Porque pues así sea la cápsula interna, si no colocan el brazo, les va a estar mal. O sea, hay cosas que Diana sí es como que misericordiosa, pero con el nombre completo de estructuras que deberían reconocer, ella sí es cuchillita. Entonces, no vayan a colocar solo cápsula interna, tienen que saber identificar si es el brazo anterior o el brazo posterior. Entonces, en este caso, tenemos los ventrículos, ¿cierto? Vamos a tener fornix. El fornix se asocia a ¿qué estructuras o qué sistema? Formación hipocampal. Formación hipocampal. Y se asocia a los circuitos de la memoria, ¿verdad? Sí, circuito de Papez. Circuito de Papez. Entonces, si de la alteración del fornix, pueden colocar circuito de Papez o un tipo de las amnesias. No recuerdo bien cuáles son los tipos de las amnesias o alteraciones o memorias como tal. Eso no, como que no lo... ¿Como la memoria anterior de Santi y eso? Sí, pero hay unos tipos de memorias que se relacionan con el hipocampo. Entonces, recomendaría que verificaran qué tipo de memoria se asocia al hipocampo. Y pues ya saben que en el hipocampo pueden colocar ese tipo de memoria o ese tipo de amnesia. Entonces, primero, cuerpo calloso. Cuerpo calloso va a ser el principal sistema de fibras intercomisurales. Entonces, si les señalan el cuerpo calloso, ustedes dicen, pues, hay una alteración en la comunicación de las fibras de un hemisferio a otro. Ya, esa sería la alteración de un daño en el cuerpo calloso. Ahora, los ventrículos. ¿Qué pasa con los ventrículos? ¿Qué patología ustedes pensarían inmediatamente apenas les señalan un ventrículo? Hidrocefalia. Hidrocefalia, perfecto. Yo también cometí el mismo error. Yo llegué al parcial y dije, marica, hidrocefalia. Y Diana me dijo, sí, pero hidrocefalia, ¿qué? Porque hay tipos de hidrocefalia. Entonces ahí quedé como un zapato. Entonces, les voy a dar el tip. La hidrocefalia se divide en comunicante y no comunicante, ¿cierto? Entonces, la hidrocefalia comunicante es donde el líquido cefalorraquídeo puede fluir tranquilamente por los ventrículos. En la comunicante, se comunica, ¿cierto? Hidrocefalia comunicante, todos los ventrículos. Pero luego no se absorbe. ¿Por dónde se absorbe el líquido cefalorraquídeo? Las microvellosidades aracnoideas. Exacto. Entonces, en la hidrocefalia comunicante, el error está en las vellosidades aracnoideas. Se comunica el líquido cefalorraquídeo, pero no se absorbe. En la no comunicante es donde vemos involucrados a los ventrículos. ¿Sí ven? Entonces, hidrocefalia como tal no era una respuesta válida, porque la hidrocefalia en general tiene varias causas y la comunicante no involucra a los ventrículos como centro de la patología, porque en la hidrocefalia comunicante se comunica el líquido cefalorraquídeo por todo el sistema ventricular, pero luego no es absorbido por las vellosidades aracnoideas. Entonces, ahí la respuesta correcta o la que podrían usar es la hidrocefalia no comunicante. Entonces, causas de hidrocefalia no comunicante, muchas. La más común, un tumor en el tercer ventrículo. Exacto, hidrocefalia no comunicante como centro de la patología. ¿Por qué? Pues porque el error grande está en que va a haber una masa o una obstrucción en el sistema ventricular que va a evitar ese paso del líquido cefalorraquídeo para que pueda ser absorbido eventualmente por las vellosidades aracnoideas. Entonces, ya vimos cuerpo calloso,
alteración de la comunicación de las fibras de un hemisferio a otro. Ventrículos, hidrocefalia no comunicante. Fornix, ya saben que pueden decir algún tipo de alteración de la memoria. Eso sí, les dejo la tareita, investiguen bien cuáles son los tipos de memoria que se relacionan con el Fornix. La verdad les pido perdón, pero mi clase de memoria la dieron de una manera horrible y no recuerdo muy bien. Entonces, ahí sí lo siento. Ahora, vamos a ver en este caso, ¿qué estructura es esta? Este ya dijimos que era el núcleo caudado. El núcleo caudado, ¿a qué se relaciona? Se relaciona el circuito de núcleos de la base. En el circuito de núcleos de la base vamos a ver que se le asignan diferentes funciones a cada uno de los núcleos. Entonces, el núcleo caudado va a tener una función cognitiva, ¿cierto? Putamen motora y accumbens límbica. Entonces, si se les daña el accumbens, vamos a colocar alteración del accumbens, vamos a ver una alteración de los circuitos de núcleos de la base donde se compromete, donde hay un compromiso del componente cognitivo. Eso pueden responderlo. Si se les daña el putamen, pueden colocar un síndrome extrapiramidal, ¿cierto? Alteraciones del circuito de núcleos de la base con compromiso motor. Eso es lo que pueden decir. O un síndrome extrapiramidal. Lo que yo hice fue que ustedes recordarán que en el Parkinson se altera todo este circuito de núcleos de la base y hay todo un bollo ahí por lo de la dopamina. Lo que yo hice es que si me mencionaban cualquiera de las estructuras relacionadas con el circuito del Parkinson, que ya sabemos que es la vía indirecta de los núcleos de la base, yo colocaba Parkinson. Y es válido, porque si se dañan cualquiera de estas estructuras, vamos a ver una alteración que desencadena un Parkinson, donde la fisiopatología más común es el daño de la sustancia negra, el daño de todo el circuito como tal. Pero si en todo esto el putamen no sirve, si en todo esto el globo pálido interno no sirve, si en todo esto el tálamo se ve afectado, no hay comunicación con la corteza, se va a desencadenar lo que podría ser un parkinsonismo o un síndrome extrapiramidal, que sería, digamos, la categoría macro, en donde podemos englobar a todas estas patologías derivadas de los núcleos de la base, ¿cierto? Entonces, un síndrome extrapiramidal puede ser tanto un Parkinson como una corea de Huntington. ¿Recuerdan qué es lo que pasa en la corea de Huntington? ¿Cuál es el daño? Es daño en las espinosas medianas. Exacto, que van a ser las neuronas principales de estos núcleos de la base. Entonces, ahí ya cubrimos todo lo que vendría siendo la parte central de este esquema. Entonces, núcleo lenticular, que es esta como piramidecita de aquí, putamen y pálidos. Aquí los pálidos están muy fusionados. Más adelante vamos a ver cómo se separan. Disculpa, Entonces, una pregunta. Dímelo. En el caudado, ¿qué fue lo que dijiste que se podría comprometer? Una alteración cognitiva. Pueden haber alteraciones cognitivas involucradas con el circuito de los núcleos de la base. Gracias. Santi, Dímelo. digamos, por ejemplo, ahí en esos del núcleo caudado, también, uno podría como colocar como la patología de afecciones como cognitivas o límbicas, cosas así, pero solo como eso tocaría especificarlo un poquito más o ya con eso nos valdría una respuesta. Pues mira, o sea, digamos, es que en el sistema nervioso muchas patologías no es como que solo por un daño del putamen vamos a llamarle el síndrome de tal, no hay muchas patologías que sean puntuales así. En este caso, con nosotros Diana sí fue muy, digamos, como suelta con el hecho de los síndromes o patologías que involucran más de un núcleo. Entonces, en este caso, pues, en todo lo que vendría siendo el Parkinson, hay alteraciones tanto motoras como cognitivas como límbicas. Entonces, las personas con Parkinson, como tal, tienen una demencia. Entonces, esa componente de demencia es lo que afecta el núcleo accumbens. Todo lo que tiene que ver con la parte motora del Parkinson es porque se altera la vía del putamen. Y todo lo que tiene que ver con los trastornos afectivos que tienen las personas con Parkinson, la cara de póker, que es un signo patoneumónico de Parkinson. Las personas con Parkinson no manifiestan emociones y tienen una cara de póker. Todo eso es un ejemplo perfecto de ver cómo en una misma vía y una misma enfermedad se alteran todos esos componentes. La parte motora putamen, cognitiva accumbens y límbica por el, caudado cognitiva y límbica por el accumbens. Entonces, yo lo que hice y me sirvió, pues poner Parkinson cada que veía una vaina del núcleo, de un componente del circuito de los núcleos de la base, yo colocaba Parkinson o corea de Veo una Huntington. pregunta, pero para Corea no sería solo el putamen. Es que
No, la Corea de Huntington tiene también componentes. La Corea de Huntington te destroza todos los núcleos de la base. O sea, lo más característico de la Corea de Huntington son los movimientos coreicos, que es pues todos estos movimientos que no tienen coordinación y son involuntarios. Pero en la Corea de Huntington también tiene componente demencial y un componente emocional que se altera. Entonces, lo que yo hice fue ponerle Parkinson o Corea a todo, pero ahora viendo las cosas de una manera más inteligente, yo les recomendaría que simplemente colocaran alteración del componente tal en los circuitos de núcleos de la base. Entonces, si es putamen, alteración del componente motor en el circuito de núcleos de la base, y pueden colocar síndrome extrapiramidal. Si le sale accumbens, alteración del componente límbico en el circuito de núcleos de la base, y pueden colocar alteraciones en el ánimo, o pues eso ya es un poco más complejo, pero bueno. Y en la parte del caudado, alteración del componente cognitivo del circuito de núcleos de la base, y pueden colocar asociado a demencias, si están como en la seguridad de hacerlo. Ahora, dímelo. Te pregunto, y si preguntan, por ejemplo, el caudado en otra imagen, ponte tú en la que se ve el hipocampo, que solamente se ve como la cola del caudado, también tenemos que responder lo mismo como una alteración de los núcleos de la base con... Pues es la misma estructura, a la vez desde otra perspectiva, pero si es la misma estructura, es la misma estructura. Ah, ok. O sea, Y otra dímelo. ¿Y la comisura blanca anterior? También... Ya, la comisura blanca anterior, pues, un sistema de fibras intercomisurales, de lo que recuerdo, se encargaba de comunicar sectores antiguos y nuevos del encéfalo. Hasta ese momento a mí no me salió en el parcial y no he visto que le salga a otras personas en el práctico, en el último, con la comisura blanca anterior. No sabría bien cómo referirte a la patología, yo lo asocio también como lo mismo, como que es un sistema de fibras comisurales, entonces alteración en la comunicación de fibras interhemisféricas, pues podría ser como una aproximación a eso, pero no, mira que, o sea, cuando estoy haciendo la presentación estuve intentando buscar, porque muchos de estas vainas tienen síndromes específicos, pero no encontré el de la comisura blanca anterior, sin embargo no lo he visto hasta el momento. Dale, gracias. Santi, ¿y de la sustancia innominada? Exacto, la sustancia innominada, esta sustancia que está acá. Vemos el núcleo basal de Meynert y la banda diagonal de Broca. ¿Alguien se acuerda cuál es el principal productor de acetilcolina en el sistema nervioso central? Meynert. Ajá. Ajá. ¿La sustancia innominada? En la sustancia innominada vemos el ¿La núcleo... banda diagonal de Broca? Dímelo. La banda diagonal de Broca y el de Meynert. Ajá, esos dos se encuentran en la sustancia innominada, de los cuales el núcleo basal de Meynert es el mayor productor de acetilcolina del sistema nervioso central. Entonces, si le señalan esta parte de acá, pueden colocar alteración de la producción de acetilcolina en el sistema nervioso central. Aunque aquí tienen que recordar que también se encuentra el núcleo accumbens. El núcleo accumbens está aquí, en toda esta sustancia innominada, o sea, por debajo de la comisura blanca anterior, aquí justo está el núcleo accumbens, porque el núcleo accumbens nace de la confluencia de la cabeza del núcleo caudado con el putamen. Eso sí se acuerdan, ¿cierto? ¿Y ahí cómo hacemos para diferenciar si nos están señalando los otros o el accumbens? Pues la verdad, se me salió a mí, y era accumbens. Entonces, no sé, ahí deben preguntarle a la profe. A mí me salió eso y, o sea, justamente ese espacio seleccionado y era accumbens. Yo puse accumbens porque en ese momento me bloqueé, no me acordaba pues, del núcleo basal de Meynert y todo eso. Y era como lo más, es que a nosotros nos tatuaron en la cabeza que la accumbens era la confluencia del caudado y el putamen. Entonces, pues yo lo teníamos re claro ahí. Entonces, pues por eso puse la accumbens. Pero pues igual lo mejor que pueden hacer es ante la duda preguntar. Sé que muchas veces la respuesta es lo que señala la punta de la flecha, pero si ustedes saben preguntarle bien al profe, el profe entiende que ustedes saben qué es lo que está ahí y quieren claridad sobre la precisión de dónde está la flecha. Santi, una pregunta, qué pena. Es que me olvidé dónde estaba el putamen. ¿Cuál es que era? El grandote, ¿cierto? Este grandote del putamen, este de ya. aquí. Ahora, ¿qué vemos acá? El quiasma. El quiasma nos va a indicar que estamos adelante. Entonces, esta es otra de las cosas que podemos usar como punto de referencia. Ahora, el claustro es esta vaina que queda aquí.
esa sustancia negra que queda aquí separada del putamen por la cápsula extrema. Cápsula extrema es este pedacito de aquí de fibras. Y este es el claustro. Si me preguntan con claridad, el claustro se encarga de procesos de la introspección, pero como tal, pues yo tendría tradiciones de la introspección, pero como tal patología no habría un nombre claro. Y ya el lóbulo insular ya es límbico, entonces pues ya hay compromiso límbico. Y pues esta es la cisura de Singer. Santi, Dímelo. entonces si nos llegan a preguntar, por ejemplo, sobre el núcleo basal de Meynert, la sustancia innominada, pues como por lo de la acetilcolina, ¿no podrían poner de patología como algún tipo de como distonía o afección motora? Mira que eso es, o sea, uno originalmente pensaría eso, pero tenés que tener en cuenta que es el principal productor de acetilcolina del sistema nervioso central. La acetilcolina juega un papel esencial en la contracción muscular, pero en el sistema nervioso periférico. Entonces recordemos que el sistema nervioso periférico inicia en el asta anterior de la médula espinal. Entonces, pese a que uno sí podría pensar, es un camino muy largo para que la acetilcolina de aquí llegue hasta la punta del meñique del pie. Entonces, esa acetilcolina que se libera dentro del sistema nervioso central se relaciona más con neurotransmisión más que con la contracción muscular. No sé si eventualmente sigue una cascada a la larga de pues, sinapsis se podría asociar con una distonía, no lo tengo claro, pero yo no lo pondría. Nuevamente, no he visto que haya salido un núcleo basal de Meynert en un práctico, por lo menos en el último donde se toca decir la patología. Entonces, pues no sé, yo ahí, pues igual, como que ahorita he estado hablando con los muchachos, ellos también han estado como que trabajando en ver si pueden hacer una listica de cositas que se pueden asociar a cada estructura. Voy a ver si me la mandan ahorita más tarde porque pues José Darío, Juma y ellos todavía no han salido a vacaciones. Yo salí ayer, entonces por eso dije como que pues marica, voy a hacer la monitoría porque ustedes todavía no tienen el parcial, pues para ayudarles un poquito. Pero entonces voy a ver si ellos ya han podido hacer esa lista y se las mando. Entonces, pues les aviso cualquier cosa. Santi, una pregunta. ¿El subtálamo estaría también en la sustancia nominada? No, el subtálamo, cuando empecemos a ver al tálamo, vamos a ver al subtálamo. Ya. Santi, ¿puedes señalar por favor el accumbens? Está aquí. Solo esa parte. O sea, es todo este bloque de conglomerado de núcleos que vemos acá, es esto. Esto es el accumbens. Aunque aquí también está el núcleo basal de Meynert y la banda diagonal de Broca. Como tal, no te podría decir de aquí a aquí va tal cosa, de aquí a acá la otra, no, pero todo está ahí. Entonces, si nos señalaran ahí, lo más probable que la respuesta correcta sea accumbens. Sí, lo más probable es que sea el accumbens. Bueno, procedemos a este corte, es un corte ya más, uy, ¿qué hora es? Coño, es un corte más profundo, ya vamos a ver que estamos aquí viendo una amígdala, no se deben confundir por esto no es un hipocampo, esto es una amígdala. Una amígdala. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Amígdala, ¿se acuerdan de aquellos que se llaman las amígdalas? Una amígdala pequeña era signo de Psicópata, o sea, psicópata, pero ¿cómo se llama eso? Una psicopatía. Psicopatía. Ah, ajá. Listo. O trastornos psicopáticos. Pueden colocarlo. Tal cual. ¡Pum! La vemos. Tercer ventrículo. Tercer ventrículo, hidrocefalia, ¿qué? No comunicante. Perfecto. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos más atrás? Porque aquí, primero, en este corte, mirábamos dos ventrículos, ¿cierto? En este de acá, miramos uno grande aquí que se comunica con otros dos chiquitos. Estos chiquitos siguen siendo los ventrículos laterales. Este es el tercer ventrículo. ¿Y esto aquí qué sería? El cuerpo del caudado. El cuerpo del caudado. Aquí el caudado está a los lados de los ventrículos. Acá el caudado está en el piso de los ventrículos. Pues háganle con los ojos de la fe que está más abajito, pues. Ahí se Entonces, puede este ver núcleo de acá sería él. ahí se puede ver la corteza intrarenal. Sí, más abajito, sí. Entonces, ¿aquí qué sería esto? Este sería el caudado. Y este acá sería el. Tálamo. Y si este es el tálamo, ¿qué brazo de la cápsula es este? Posterior. Posterior.
brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, si vemos tálamo, el brazo que veamos es el brazo posterior de la cápsula interna. Si vemos que está el caudado, sería el caudado a los laterales de los ventrículos laterales, sería el brazo anterior. Si vemos tálamo, es el brazo posterior. Hasta ahí, menos. Ahora, vemos aquí, dímelo. En cuanto al brazo anterior de la cápsula interna, ¿con qué patología lo asociamos? El brazo anterior y los brazos de la cápsula interna simplemente van a ser el cruce de fibras de la corona radiada hacia tallo. Entonces, muchos de los casos, una ACV que te va a comprometer gran extensión de, por ejemplo, ustedes saben el homúnculo, ¿cierto? Entonces, una ACV de la cerebral media que te comprometa, no sé, las piernas. Si vos ves un paciente con una clínica de una ACV, de un compromiso de una hemiparesia de la pierna izquierda, vos sabes ya por neurología que el ACV está en la arteria cerebral media derecha, ¿cierto? O por la cerebral anterior, porque la cerebral anterior tiene un principal componente de la cara medial, ¿cierto? Hasta ahí bien. Pero si ya vas a ver un paciente que te llegue con compromiso de todo el hemicuerpo contralateral, ¿qué es lo más posible? Que el ACV haya sido tan berraco que te haya cogido todo el homúnculo, o que el ACV se haya localizado en la cápsula interna y te cogiera todas las fibras que venían de allá del giro. Lo más probable es que el ACV que te comprometa todo un hemicuerpo se encuentre o en tallo o en la cápsula interna. Entonces, si les señalan cápsula interna, coloquen un ACV de compromiso completo del hemicuerpo contralateral. Tanto anterior como brazo anterior como posterior. Más que nada el posterior. El anterior es fibras ascendentes. Es una fibra de comunicación es el estriado como tal. Más que nada el brazo posterior es el que se va a continuar a tallo. El anterior va a ser más que nada comunicación de fibras entre los núcleos de la base y corteza. Dale. Entonces, tálamo, ¿qué pueden colocar en tálamo? Cosas del sueño. ¿Han escuchado el síndrome de dolor talámico? No. Bueno, les dejo la tarea. Es una alteración en el tálamo, como el tálamo es el filtro de todas las sensaciones del cuerpo, excepto ¿cuál? Olfato. Perfecto. Entonces, como el tálamo se va a encargar de filtrar múltiples sensaciones, pequeños infartos estratégicos que ocurran en el tálamo te van a desarrollar un síndrome de dolor talámico, en donde vas a tener un dolor insoportable porque se altera la percepción en cómo sientes el dolor. Es el síndrome de dolor talámico. Ahora, también pueden colocar alteraciones en el circuito de núcleo de la base, pueden colocar discinesias o bradiscinesias, porque el tálamo también se involucra en el circuito de núcleos de la base y son síntomas extrapiramidales, o sea, discinesias, bradiscinesias, todo eso. Ahora, putamen ya sabemos que es motor. Los globos pálidos también van a involucrarse en ese circuito de núcleos de la base. Hasta ahí todo bien. Nunca les va a salir una lámina medular interna y una lámina medular externa, pero es bueno que las conozcan porque en el teórico les pueden salir preguntas de, uy, ¿qué es esta vaina? ¿Cuál está aquí? Eso les puede salir. Entonces, tálamo, brazo posterior de la cápsula interna, globo pálido interno, lámina medular interna, globo pálido externo, lámina medular externa y luego sí, putamen, cápsula extrema y claustro. Ahí, ¿todo bien? ¿No sería cápsula externa, claustro y extrema? Sí, externa y la extrema separa el claustro de la ínsula. Sí, Uy, tienes razón. ¿me puedes repetir lo de las láminas medulares interna y externa, por favor? Sí, vas a tener dos láminas medulares, la interna y la externa, ¿cierto? La interna te separa el pálido interno del externo y la externa te separa el pálido externo del putamen. O sea, son estas cositas blanquitas de aquí. ¿La ves? ¿Dónde tengo el mouse? Sí. Entonces, globo pálido, lámina medular interna, globo pálido externo, lámina medular externa, putamen, cápsula externa, claustro, cápsula extrema, lóbulo insular. Ah, vale. Aquí se puede ver un puente. El puente, ¿ya saben cómo pueden asociar el puente a una patología? Enclaustramiento. Perfecto, el enclaustramiento. Ahora,
en mi parcial nos llegó a salir un corte de tallo donde había un surco basilar con una línea del tamaño de medio pelo, o sea, era una cosa increíble. Nosotros nos tocó hacer el parcial en Manuelita, en el auditorio Manuelita, y proyectaban con el proyector, valga la redundancia, las imágenes, y en todo el auditorio en un papelito era poniendo las cosas. Entonces a uno le tocaba a veces en la última fila y uno no veía bien. Y pues evidentemente me pasó que me colocaron eso, la foto de un tallo con una arteria basilar, y yo pensé que me estaban preguntando por el surco basilar, y era la arteria, entonces ahí la embarré. Pero lo que sí se asocia a un infarto de la arteria basilar es un síndrome de enclaustramiento. ¿Todos tienen eso claro? Sí. Perfecto. Ahora, cuerpo calloso ya lo vimos, amígdala o hipocampo, que lo vamos a ver más abajo, cuerpo del núcleo caudado ya, tálamo, paredes del tercer ventrículo, bueno, aquí pues el asta temporal de los ventrículos laterales, lo mismo, hidrocefalia no comunicante, fornix, fisura de Silvi, ínsula, todo aquí ya lo hemos visto. Disculpa, ¿y giro del cíngulo qué sería? El giro del cíngulo lo pueden asociar, ¿se acuerdan ahorita que mencionamos el área 24? Ajá. ¿Dónde queda el área 24? En el giro del cíngulo. Entonces pueden colocar lo mismo, mutismo acinético. Listo, gracias. Ahora, aquí, ¿qué estructuras nuevas vemos? El hipocampo. Pueden colocar alteraciones en el circuito de Papez o algún tipo de las amnesias o pérdidas de la memoria. Aquí ya miramos el cuerno temporal del ventrículo lateral, que sería este, y no hay ninguna otra estructura nueva en este corte que hayamos visto. Santi, ínsula dijiste límbico, ¿verdad? ¿De ínsula? Sí. Ajá, ok. Ahora, ¿qué pasa aquí? Mire, ¿te acuerdas la pregunta que me hiciste de la cápsula interna? Sí, de la cápsula interna del brazo posterior. Mira, esta es la corona radiada, van las fibras, viene cápsula interna brazo posterior, ¡pum! Llegaste a mesencéfalo, ¿sí ves? A los pedúnculos. Entonces, esa es la continuación de la cápsula interna. Dale, listo. Ahora, aquí es un repasito más rápido, simplemente para que vean la otra vista. O sea, aquí ya pueden ver más claramente cómo la cápsula interna es una B así, ¿cierto? Bueno, es como un signo ese de Pac-Man, el de mayor que y menor que. Entonces lo van a ver aquí. Chun, chun. Aquí tenemos el caudado, aquí el putamen. Brazo anterior de la cápsula separa caudado de lenticular y brazo posterior separa putamen de lenticular. Ya se va B, tálamo. Tálamo de lenticular y el caudado de lenticular. Brazo anterior, caudado de lenticular, brazo posterior, putamen, tálamo de lenticular. Uy, espérenme que se va a acabar la llamada. Si quieren, les mando otro link por aquí, por aquí mismo, o por WhatsApp, no sé. Y se unen a la otra. ¿Nos quedan cuánto tiempo? 15 nos quedan. Bueno, vamos a ver si alcanzamos en 15. Entonces, aquí ya seguimos viendo lo mismo. Aquí no hay ninguna otra estructura nueva que no hayamos visto. Simplemente es seguir con la misma dinámica, que sepan identificar las cosas. Ya decimos las salvedades de los brazos de la cápsula. Aquí, ¿qué podemos ver de nuevo? Como que no hayan podido ver antes. La cola del núcleo caudado. Se supone que el núcleo caudado viene hasta por acá, más o menos. No sé si en esta imagen se ve bien, pero a veces van a ver como una pepita negra por acá. Esa pepita negra va a ser la cola del núcleo caudado. Esta parte de aquí sí son las radiaciones ópticas. Las radiaciones ópticas, pues, ¿qué patología se asocia a las radiaciones ópticas? ¿Se acuerdan de las patologías de la vía óptica o no? Cuadrantanopsias, ¿no? Cuadrantanopsia depende del lado. Pues sí, depende del lado. Sí, no, eso sí lo tengo claro. Entonces, aquí estábamos en quiasma. Si es una lesión de quiasma, ¿cómo sería? Hemianopsia bitemporal. Heterónima bitemporal. Bitemporal heterónima, perfecto. Entonces, esa es la única que es heterónima. Del resto, todas son homónimas. Y donde nos vemos la vía visual, aquí. ¿Podrías explicar por qué es lo de heterónima y lo de homónima, por favor? Sí, claro. Entonces, te lo puedo explicar así nomás y si quieres luego te mando una foto. Entonces, quiasma. En el quiasma, ¿qué se está comprometiendo? Se está comprometiendo las fibras que vienen de las retinas nasales de cada ojo, ¿cierto?
Las retinas nasales van a llevar información de los campos de vista temporales. ¿Hasta ahí estamos bien o no estamos bien? Sí. Entonces, la retina nasal lleva información del campo de vista temporal. Entonces, ahí va temporal. Hemianopsia, bitemporal, porque se altera el componente de los campos visuales temporales, y es heterónima porque va a ser distinto. O sea, dentro del globo ocular, vos vas a ver solo para adentro, no vas a ver para afuera, ¿entendés? O sea, si dibujo un globo ocular, la parte medial es la que se va a quedar sin ver. O sea que homónima sería, por ejemplo, si del ojo izquierdo se afectara la visión temporal y del ojo derecho la Mira, nasal. te lo voy a colocar de esa forma. Que son partes distintas del ojo las que se alteran. O sea, partes distintas del campo visual. Mira, aquí te lo pongo más que nada. ¿Sí ves? Esto es una hemianopsia bitemporal heterónima. ¿Por qué? Porque de un lado se altera aquí y del otro lado acá. O sea, no es lo mismo. Mientras que en el resto siempre se va a afectar el mismo lado. ¿Sí ves? Sí, Esta es la única que afecta un lado y el otro. El resto, la parte siempre va a estar hacia el mismo lado. ¿Sí la ves? Entonces, estas son homónimas. Homo de mismo, hetero de diferente. listo. Ahí. Igual yo ahorita ya les comparto otra vez ese cosito como para que lo vean. De resto, pues ya las patologías de la vía visual, pues les recomiendo que sí las repasen. Si no estoy mal, visual entra en este corte. Entonces, para que lo tengan claro. Ya en tallo la verdad con los pares es muy sencillo, pero pues repasémoslo rápido. Aquí como pues ya les mencioné, si se les lesiona el nervio óptico, ceguera unilateral, ¿cierto? Sí. Sí. Quiasma, hemianopsia bitemporal heterónimo. Si se les lesiona el tracto óptico, sería una hemianopsia homónima, ya dependiendo del lado derecho o izquierdo, ¿cierto? Ahí todo bien. Ahora, oculomotor. ¿Qué van a decir en oculomotor? Oftalmoplegia, perfecto. Ahora, pedúnculos cerebrales, ¿qué van a decir? Hemiparesia o hemiplegia, dependiendo del lado. Perfecto. Nervio troclear. Oftalmoplegia. Puente. Enclaustramiento. Ya. Trigémino. En el trigémino pueden decir varias cosas. Neuralgia. Pueden decir neuralgia del trigémino. Es válido. Pueden decir alteraciones de los músculos de la masticación. También es válido. Alteración en la sensibilidad de la cara, válido. Lo que yo pondría neuralgia del trigémino, que es lo más común. Aunque también está asociado herpes, porque el virus del herpes, digamos, se almacena en los nervios y tiene cierta predisposición para el trigémino, pero váyase, se la asegura con neuralgia del trigémino, que es el dolor de cabeza más fácil de diagnosticar de la vida, el menos frecuente, el más fácil de diagnosticar, que es un dolor como electrocutazos en el ojo, y les dan ganas de sacarse el ojo y es horrible. Entonces los pacientes a veces prefieren suicidarse antes que llegar al hospital a que les traten el dolor, porque es el peor dolor de cabeza de su vida, la neuralgia del trigémino. Ahora, abducens. Abducens, otra vez, oftalmoplegia. Facial, parálisis facial. Si le señalan el nervio facial, ¿qué parálisis facial sería? Periférica. Esa es otra de las cosas que Diana no perdona. Ella perdona muchas cosas, menos ese tipo de confusiones. ¿Por qué? Porque la parálisis facial central se da por un daño antes de llegar al núcleo del facial. Y ya cuando sale el nervio, ya es parálisis facial periférica. En la parálisis facial periférica, entonces, vamos a poder mover las cejas. No. Bueno, eso es. Que tengan clara la clínica. En la parálisis facial periférica es la menos grave, pero la que más grave se ve. No sé si me di a entender. O sea, no puedes mover nada de toda tu cara, pero es menos grave a que si pudieras mover las cejas. Porque si las puedes mover, quiere decir que es central, y ahí sí ya estás jodido porque es un daño ya del parénquima cerebral o de... Dímelo. Pero entonces, por ejemplo, en esa imagen, ¿cómo nos señalan específicamente qué es el nervio y no, pues, en general el núcleo? Porque aquí el núcleo no lo vas a ver. Ah, o sea, el nervio como tal te lo señalan y punto. Pero Entonces, si por el núcleo también sería periférica o todavía sería central.
sería intranuclear, parálisis facial intranuclear, ponele. Listo. Entonces, ¿qué asma ya? Núcleos mamilares. Núcleos mamilares, la verdad, ahí sí lo siento por mi puta idea. Oculomotor. ¿No valdría como alteraciones del sistema límbico? Sí, sería lo más posible, la verdad sí. Trigémino ya les comenté, abducens ya, facial ya. Ahora, ¿qué sigue? Vestíbulo coclear, ¿qué colocarían? ¿Algo de oído? Sí. Hipoacusia. Acusia o Acusia, podrían colocar vértigo. Vértigo. También. Una pregunta antes de que sigas, en el hipotálamo, ¿cuál podría ser? ¿En el hipotálamo? Ajá. Pues no sé, el hipotálamo se relaciona más que nada con Pueden poner lo de hiperproteinemia. El hipotálamo también podría relacionarse con alteraciones endocrinas. Hiperfagia. También por ahí, diabetes insípida. Sí, coloquen todas las alteraciones endocrinas que puedan encontrar. Se podría hacer hasta un hipertiroidismo terciario. Entonces, todas las hormonas que se libere el hipotálamo relacionan una patología a eso. Eso se puede hacer. Pero no lo he visto que lo coloquen. Entonces, abducens, ya saben, oftalmoplegia, facial, parálisis facial periférica, el vestíbulo coclear, ya colocarían algún tipo de hipoacusia, sorderas o vértigo, ¿cierto? ¿Todo bien ahí? Ahora vámonos con el glosofaringio, alteraciones en la deglución, ¿cierto? ¿Cómo es que era? Disfagia, ¿no? Disfagia. Alteraciones en la deglución porque también hay odinofagia, que es dolor en la deglución, disfagia, incapacidad para deglutir. Ahora, vámonos con los que están retroolivares. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Entonces tenemos el vago y el accesorio. Entonces, vamos a tener que el vago y el accesorio van a tener una ubicación como detrás de las olivas, pero tienen funciones distintas. El vago va a tener de todo. El vago es todopoderoso, santísimo, benevolente, hace función tanto motora, voluntaria como involuntaria, como secretora, como autonómica, todo. Entonces, en el vago, lo que más puede colocar una disautonomía sería lo principal. Una pregunta, Santi. ¿El glosofaringeo no está retroolivar? Sí, solo que no lo puse. Ah, listo. Sí, es que lo decía en la carrera. Sí sería retroolivar, solo que lo coloqué pues está aquí abajito, solo que a mí en lo personal se me hace más como ángulo punto cerebeloso, pero válido para cualquiera, si es retroolivar. Ya. ¿El único preolivar cuál es? Glosofaringio. Hipogloso. El hipogloso. Entonces, en el hipogloso, como tal, no hay una patología, sino que pueden colocar protrusión de la lengua, porque ustedes saben que los músculos de la lengua no jalan, ellos empujan. Entonces, si me daña este hipogloso, la lengua se va así. La lengua siempre señala a la lesión. O sea, la lengua... ¿No se podría decir disartria? La lengua también podrían colocarlo. Espera, si ponemos lo de la lengua, tenemos que poner protrusión de la lengua hacia la izquierda, por ejemplo. Sí, si le señalan el hipogloso ¿Puede poner hacia el lado afectado? izquierda. ¿Ah? No necesariamente especificar el lugar, sino solo poner protrusión de la lengua hacia el lado afectado o algo así. Sí, eso sería lo más, o sea, si pueden identificar la lateralidad, pues colóquenlo. Igual Diana, digamos, les gusta que sean precisos, pero si no lo son, tampoco les va a poner problema. Cuando es supranuclear, me parece, es al lado contralateral de la lesión. Sí, pero en este caso pues sería el nervio como tal. Entonces ya sería después de la lengua. O sea, después de la salida del nervio. El mismo lado de la lesión. Ajá, exacto. Okay. O sea, sí vale la salvedad de lo que estás diciendo, pero en este caso sería más el hecho del nervio. Ya te entiendo que antes de la lesión y todo eso tiene otras connotaciones, pero ahorita concentrémonos en el nervio. Es como un cosito express para que se vayan para el parcial y puedan hacerlo. Ahora, lo que les recomiendo para evitar cualquier bollo, desviación de la lengua al lugar de la lesión. Ya. Si no, para que no se compliquen con lateralidades, porque ustedes ahorita lo pueden tener claro, pero en el parcial con los nervios de pronto se embollan.
Bueno, accesorio, alteraciones de la inervación del trapecio y el esternocleidomastoideo, ¿cierto? Cierto. Ahora, cerebelo, ataxia, dismetría, disdiadococinesia, todo eso se puede dar con alteración cerebelosa, ¿cierto? ¿El Surco vértigo también puede ser de cerebelo? Dime. ¿El vértigo también puede ser de cerebelo? Sí, pues podrías colocar, es que... sí, el vértigo lo puedes asociar con el cerebelo porque el vértigo es el vértigo central, más que nada. Si van a colocar vértigo, coloquen vértigo central, porque es un vértigo periférico y es diferente. El vértigo central se va a ocasionar por infartos del tallo cerebral y el cerebelo, mientras que el vértigo periférico se asocia con el canal semicircular. Entonces, la principal causa de vértigo periférico se llama el vértigo posicional paroxístico benigno del canal semicircular posterior. O sea, una cosa larguísima y no se lo van a preguntar, pero para que lo tengan ahí. El vértigo posicional paroxístico benigno. Ese es principal periférico y principal central, infartos de bulbo, puente y cerebelo. Eso es lo principal. Pero si van a colocar vértigo, coloquen central. Ahora, esa parte de aquí es la más como random de todo, ya que pues colículos superiores, alteraciones en la visión, más que nada en la vía extrageniculada, colículo inferior, alteraciones en la localización del sonido, pueden colocar eso, el otro que ya lo conocen. Dímelo. Dos cositas. Primera, ya la llamada va a finalizar. Y Sí. segundo, cuando pongas la otra llamada, ¿puedes, por favor, señalar los nervios de los pares craneales? Por favor. Igual, pues ya se iba a acabar y les hicimos un preparcial. Entonces, ahorita se los mando para que lo hagan. Pero pues yo iba a intentar acabar aquí rapidito, pero ya les creo la otra llamada. Dame un segundito. Ya se las mando al grupo. Dale. Ok, gracias. Si quieren, váyanse saliendo de esta y métanse a esta que va a crear y ya les comparto el link del otro preparcial. Buenas. ¿Estamos todos? Ve, yo tengo una pregunta de cortes de tallo así transversales y contenciones. ¿Pueden aparecer preguntas? Mira que no. Yo tenía la misma duda y yo le pregunté a Diana cuando tenía mi parcial y ella me dijo que no. Ahora, no sé si a ustedes. A mí no. Aunque si van a pasar, lo más probable es que les pusieran unos núcleos rojos. Sí, como en el anterior, pues núcleo rojo, solitario. Pues que se ven mucho así en esa imagen. Núcleos propios del puente, que les coloque, no sé. Ah, bueno, lo que sí les puede salir es una sustancia negra, eso sí tenganlo por seguro. Eso es posible, pero pues ya saben, Parkinson y juegue. Entonces, sí, entonces, bueno, me voy a pedir los nervios acá. Óptico, este sería el oculomotor troclear. Este sería el abducens facial, vestíbulo coclear, glosofaringio,
luego sería vago, y luego ya sería el accesorio y el hipogloso. El hipogloso sería el único prolibar, sería acá, y el de acá sería el accesorio. Y ya. Ahí todo bien, el que me pidió que repitiera los pares. Sí, gracias. Sí, bien. Igual yo les voy a compartir por enésima vez esto de aquí, que es de donde saqué las fotos, que es increíble porque ustedes simplemente colocan lo que quieran ver y eso les dice que están viendo. Entonces, si ustedes quieren el trigémino, lo colocan y se lo señalan en rojito. ¿Lo están viendo? O sea, ¡pum! Trigémino. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Esto se los compartimos a inicio de semestre, segundo corte, y ahorita se los vuelvo a compartir si quieren, pero ya lo ¿También tienen. vas a compartir la presentación? Sí, claro. Vale, gracias. Ahora, ya en esta parte, en este sector, lo más probable es que les pueda salir tubérculo grácil y tubérculo cuneatus. Eso es los que yo he visto que han salido. Digamos, a mi parcial salió esto, y es posible que les salga. El tubérculo grácil se encarga de recibir vibración, tacto discriminativo y propiocepción de miembros inferiores, mientras que el cuneiforme es vibración, tacto discriminativo y propiocepción de miembros superiores. Entonces, si les afecta el grácilis, se afecta obviamente colgones posteriores, se podría dar una marcha tabética. Te lo voy a escribir en el chat, marcha tabética, que es la marcha de las personas con tabes dorsal, que es una manifestación del sífilis. No sé si es con esa B o con B corta, me disculpan, pero simplemente es compromiso de el fascículo grácilis. Y es por alteración de la BTDP. Pero igual uno puede poner como, o sea, lo de BTDP de miembros inferiores o miembros superiores. Normal. Claro, pero no coloques BTDP, coloca vibración, tacto discriminativo y propio. Sí. No, o sea, yo aquí no les estoy diciendo qué poner, o sea, hago la salvedad. Yo no les estoy diciendo qué poner, les estoy diciendo opciones de lo que podrían poner. No les estoy diciendo sí o sí vayan a poner esto. Solo cosas que puede hacer. O sea, ella no les va a encasillar una sola respuesta, pero les estoy dando opciones de qué podrían ser, como para que no se centren, porque cuando llegué a ese parcial, uno solo pensaba en decir el nombre de una enfermedad concreta, en vez de pensar en decir la alteración que ella no. Entonces, grácilis y cuneatus va principalmente eso. El área postrema. ¿Qué pasa en la alteración del área postrema? ¿Qué se genera? Émesis. Exacto. Emesis es vómito, para los que no lo tenían claro todavía. Entonces, si se altera el área postrema, vómito. Por eso es que las personas que tienen hipertensión endocraneana, cuando se están herniando, comprimen el tallo, se afecta el área postrema y tienen vómito en proyectil. Entonces, área postrema, vómito. Colículos faciales, ya saben qué son, ¿cierto? Sí. Pero ahí están las fibras del séptimo y el núcleo del sexto, o también están las fibras del sexto. No, se llaman vale las fibras del séptimo. O sea que si nos mandan ahí ponemos parálisis facial. Sí, yo podría colocar una parálisis facial. En ese caso sería periférica, porque ya serían las fibras del séptimo. Pero es que mira que había una pregunta, no me acuerdo si fue el anterior o uno de esos, de qué era lo que generaba el colículo facial y era por el abducens. Entonces, ¿ahí qué? Pues, o sea, sí, técnicamente sí, es el núcleo rodeado por las fibras del séptimo. O sea, espérate que me hiciste dudar. O sea, sí, el séptimo la rodea, pero o sea, era como qué lo generaba, qué formaba el colículo facial y era el nervio abducens. ¿La respuesta era así tal cual? ¿O había como...? Sino el núcleo del abducens. Pero, ¿y había otra opción que dijera fibras del séptimo? No. Pues de pronto es por eso, o sea, si es verdad, el colículo facial está conformado por el núcleo del abducens,
pero también está conformado por las fibras del séptimo. Entonces, de pronto la respuesta era esa porque no había otra que fuera más completa. Pero, pues, no sé, ante eso, pues ya sería libre la decisión de cada uno. El locus, alteración en la producción de noradrenalina, o sea, déficit de noradrenalina en el sistema nervioso central. ¿Con qué se relaciona el locus? Se relaciona con las fases de sueño REM. Entonces, si se halla el locus ceruleus, pueden colocar alteración del sueño REM. ¿Bien? Okay. Santi, ¿y la eminencia medial? No, eminencia media, si no estoy mal, es uno de los pocos órganos circunventriculares. No tiene ninguna función como tal, ¿cierto? Que yo tenga presente, no. Ahí sí les pido perdón, tendría que buscar. Pero como que por lógica, siendo de los pocos órganos circunventriculares que hay, ¿se acuerdan de la importancia de los órganos circunventriculares que no tienen barrera hematoencefálica? Sí. Yo pondría que podría haber una alteración de la permeabilidad del sistema nervioso central. Con alguna alteración, no sé. O sea, la verdad no lo digo con confianza, podría decir que podría ser. No les recomiendo que me confíen ahí. Si fuera por mí, yo pondría eso, porque no sé la función como tal. Tendría que buscarla. Ahorita que está dando el colículo facial, al fin, pues, ¿cuál sería una patología que se pudiera poner si no se da el colículo facial? Parálisis facial. En ese caso, sería periférica porque ya son las fibras del séptimo. Vale. Pedúnculos, no como tal la patología no sería como que una falta de comunicación de información entre tallo y cerebelo. Entonces también puede ser una síndrome cerebeloso, podrían colocarlo así. O extrapiramidal también, ¿no? Sí, exacto. O pues si ya se arriesgan, pues ataxia, pero pues, o sea, si es válido, puede pasar. Las necesidades medulares son provenientes del sistema auditivo, entonces podrían también colocar, no sé si es auditivo o meramente del equilibrio, pero pues está relacionado con eso. Y el resto de estructuras no he visto que las mencionen como que con tanta frecuencia. De aquí lo más importante que les puede salir sería colículos inferiores, colículos superiores y el troclear. Y pues los gráciles y cuneatos, es como lo que más. En este corte solo salen imágenes como anatómicas, como la que mostraste ahorita, de tallo, o también No, dibujos. ¿Cómo así? O sea, digamos, como propias de, no sé, extraídas de un cadáver, o así también como la que estás mostrando. Sí, no, tienden a salir cosas en vivo, no tanto esto, sino que esta imagen como tal no la encontré en un corte de cadáver, entonces ahí sí les pido perdón. Encontré una, pero con cerebelo, que es esta, pero pues no hay mucho que mostrar ahí. Colículos superiores, inferiores, troclear, cerebelo, vermis. Una pregunta. No, yo te estoy diciendo que sí puede salir, pero que yo no la encontré. O sea, yo estaba buscando esta mañana. O sea, sí les va a salir esto sin cerebelo, yo no la encontré. Pues estaba ahí buscando como que una buena foto donde pudiera ver las cosas bien, no encontré una buena y la que mejor encontré pues pudo ser esta. Pero en el práctico tienden a salir solo cosas en vivo, o sea, cadáver real. De esta, pues el cerebelo, acuérdense que el vermis es un arquicerebelo y se va a encargar de las funciones primordiales de equilibrio. Entonces aquí pueden colocar ataxia, principalmente, si les señalan un vermis. Si les señalan un hemisferio cerebeloso y tal, alteración de la metría de los movimientos finos. ¿Hasta ahí bien? Sí. Para vermis ya sería tono y postura, pero bueno. Y ya. Ahí ahora, no se ve la pineal. La pineal, creo que sí, pero no sabría decirte la función. Ya en este momento no me acuerdo bien de eso. Ahí no se podría poner como alteración en el ciclo circadiano o algo así. Si estoy mal, sí, pero yo lo pondría más que nada si te señalan un hipotálamo. Un hipotálamo, pero sí, también podría ser. Ok, gracias. ¿Ustedes en hipotálamo miraron todas las hormonas? Nos puso una tabla y va hablando encima de la tabla. Como por 5 minutos. No hizo énfasis.
Pues No mucho. habló de la oxitocina, Ya. Ahí lo de... que más podrían ponerles serían las... ¿Ustedes vieron hipófisis o no? No, hipófisis no. No, entonces no le hagan tanto énfasis a eso. Más que nada, sí les van a preguntar algunas hormonas, eso sí, sí es seguro, se las pregunten, del hipotálamo, pero traten de enfocarse más que nada en este corte. Preguntan mucho de sistemas, sensitivo, motor, todo eso, es como que lo que más nos preguntaron a nosotros, les aconsejaría que repasaran eso. Preguntan de receptores de neurotransmisores, eso para mí es lo más duro y es lo que menos sé porque nuestra clase también fue un despelote. Pero bueno, les preparamos un preparcial con mucho cariño para que estudien para el parcial de mañana. Yo creo que más tardecito que todos lo hayan respondido, les revelamos las respuestas. Entonces se los voy a mandar a WhatsApp si quieren. ¿Sí? ¿No? Dale. Sí, gracias. Porfa. Bueno, ya se los mando. Y cuenten cómo se van sintiendo en lo que les mando el preparcial. Una pregunta, ¿no? ¿No preguntan tanto arterias? Sí. Sí preguntan. Lastimosamente. Lastimosamente preguntan mucho arterias, pero son cosas que pueden hacer, las pueden responder. Yo también quiero. Pregunta muchas cosas. De arterias, lo que más van a preguntar de pronto las divisiones de la carótida, que recuerdo. O territorios. Lo que recuerdo que preguntan territorios de irrigación. ¿Listo? Ahí les mandé el preparcial. Me informan, porfa, cuando acaben para liberarles las respuestas. Pues ánimo, muchachos, avisen a que eres el parcial, pues los a cuidar. Ahí, la verdad, mucha suerte. Le recomiendo repasar bien irrigación, que si ya salen preguntas. Le recomiendo repasar sistemas y pues yo recomendaría repasar bien lo de receptores y todo eso de pimienta, porque no sé si en la clase lograron salir como con un concepto muy claro. Entonces, pues métanle a eso, igual ya salen de esto y a vacaciones. Pero mucho ánimo, si tienen dudas no duden en escribirnos, cualquier cosa estamos ahí pendientes. Entonces nos vemos mañana, quedamos pendientes.